Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de SMS Garage. Antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias a Garage Classic Car porque poder hacer algo así a día de hoy en un canal como el mío, que reconozco que no soy tan potente como otros, es un orgullo, un placer y algo orgásmico, porque estamos juntando la década de los 80 y la década de los 90, vehículos que ahora los ves y algunos dirían: ¿por qué vendí mi 190, mi M3, mi Cosworth o mi Lancia Delta Integrale? La vida a veces da tantas vueltas que dices, bueno, me lo quedo por si acaso. Y los que han podido mantener pues estas joyas a día de hoy se puede sentirse más que afortunados, al igual que yo en el día de hoy sobre esta prueba. Así que, chicos, voy a dejar un par de tomas y disfrutar de lo que para mí es el duelo de titanes. ¡Acompañadme! Para mí lo que es la mejor época o de las mejores épocas del mundo del motor, años 80. Mercedes necesitaba presentar alguna cosa para la gente más jovial, para esa gente de 30 años en Alemania, y presentó el Baby Mercedes, que se hizo en el año, bueno, se presentó en Frankfurt el 10 de diciembre del año 1982, y en 83 se asoció con Cosworth. Lo que tenemos aquí son dos 316 válvulas, pero es que hoy es curioso porque juntamos un 2.316 válvulas y otro 2.316 válvulas, 175 caballos, 200 caballos, caja S-Track. Y en estética, a ver, los que ya me conocéis, ¿con cuál me muevo? Pues hombre, me tiene enamorado, pero es que veo esto, digo, hombre, si tuviera su bufada, si tuviera sus cositas, pues hombre, son totalmente distintos. Han sido enemigos en diferentes categorías, sobre todo en el tema del DTM, hay, bueno, las míticas batallas donde se daban chapa contra chapa. Pero el día de hoy no vamos a confrontar quién es mejor que, sino hablar un poquito de qué son especificaciones. Lo que decíamos, un 2.316 válvulas de 185 caballos, 230 Nm, culata Cosworth. Lo bonito de estos motores, lo digo de verdad, y es a partir de las 3.500, 4.000, que es cuando empieza a empujar la magia Cosworth, con esas culatas que son míticas, los que habíais tenido Ford Sierra Cosworth, porque vamos a grabar también el día de hoy este Ford Escort también, que está impresionante. Pues que os voy a decir, que incluso con los Kadett también tenían esa maravilla, cuando empezaban a aullar tiene un ruido muy característico. Lo dicho, se fabricó desde el 83, este es del año 88, y a finalización fue también más o menos como con este, que fue en el 88-89. Al menos este Evo 1 que tenemos aquí. Comentábamos eso, que este modelo, pues bueno, ya te presentaba un kit diferente a los demás Mercedes. Este coche, nada más salir en el mercado español, costaba alrededor de 6 millones de pesetas para arriba. Es de los más pelados en lo que son en extras, no dispone tampoco de lo que es el techo solar. Lleva asientos recaro que, bueno, van bastante bien. Lo único malo, bajo la forma de conducir que tengo yo, por curvas y demás, te resbala un poquito, pero bueno, tampoco estaba pensado para hacer curvas como no es, por ejemplo, en este BMW que tenemos aquí al lado. ¿Qué más de comentar de este modelo? Pues lo único negativo que yo veo para aquel entonces es que el sistema Cayetronic. El sistema Cayetronic fue la primera inyección mecánica que se hizo, que va por platos Honda, y esto tiene que estar bien regulado. En mi caso, pues bueno, no está nada mal, pero BMW fue un poquito más inteligente, ya que Mercedes hizo que BMW
sacara las garras y dijera, si tú vas a sacar un bicho como este, vamos a sacar el M3 que tenemos aquí al lado, que tuvieron que sacarse 500 unidades para poder correr en la FIA, como bien sabéis, porque modelos como estos, cuando tienen que competir, lo que hacen es, vale, tú si quieres correr con tu vehículo, por lo menos que tengas unas 500 unidades vendidas. ¿Qué hizo BMW? Fue más inteligente, inyección electrónica mucho mejor, sin tantos problemas, sin tantas historias. Un modelo mucho más nervioso que el que tenemos aquí con este 190. Pero bueno, dicho en este punto, ¿qué os parece mejor? ¿Os quedáis con el 190, un toque así un poquito clásico Sport, o el radicalismo del MT-30? Hablamos también de eso, de que son vehículos que también es verdad que la gente se quedaba más con el M3 al ser un 3 puertas, el 4 puertas, por ejemplo, de Mercedes no tenía ese encanto. Y es verdad que en España, y además en diferentes partes de Europa, BMW se ha comido el terreno siempre de la deportividad en vez de Mercedes. Este que tenemos aquí comentábamos eso, que son pues 200 caballos, además que tiene una peculiaridad que dejaré por aquí una imagen en el cual en el cuarto cilindro tiene la E de Evo. Un modelo que ya te digo, está mucho para mí mejor configurado que el Mercedes, que esto fue una apuesta que hizo Mercedes con Cosworth, le salió bastante bien. Recordad que teníamos el 2316 válvulas, el 2516 válvulas Evo 1 y el Evo 2, que daba 190 y 235, si mal no recuerdo, más o menos por ahí. A veces patina un poquito el embrague mental con tanta información. Este que tenemos aquí ha habido diferentes unidades, incluso yo recuerdo que había una versión un poco rara que se llamaba John Cecotto sin... Verá que había una versión del John Cecotto. Están confirmando que sí con la cabeza. Puede decir que sí, que no se te ve, pero si dices que sí, se te escucha perfectamente. Fue un modelo que digo, competía precisamente con la DTM, y también había otro otro competidor que hoy no hemos podido traerlo aquí, que algún día, si todo va bien, traeremos, que es el Ford Sierra Cosworth con 204 caballos y propulsión trasera. Y es que verás, todos son propulsión trasera. Luego, en los avances un poquito más de tecnología del tracción 4, que también tenemos aquí, estos dos de aquí al lado, pues salió la versión 4x4 edición Zafir del Ford Sierra, que daba ya pues 220 caballos. Dicho esto, tenemos un modelo que es, bueno, pues mucho más compacto, más corto entre ejes. Esto es un poquito más largo, con lo cual es un poquito más perezoso a la hora de entrar en las curvas. Se defiende bastante bien, pero competir contra este es más complicado. Vamos a lo que son neumáticos, y vais a ver la diferencia, que a veces entre 15 y 16 de llanta se mejora bastante el paso por curva. Si nos vamos a la importancia de lo que son las pisadas, en este ya vemos que es un pelín más grande. Aquí tenemos 205 a un lado, 205, bueno, este han cambiado 225. Aquí, al menos una información ZR, oye, pues esto ya vuela, ¿eh? Tenemos 225, 45, 16, que lo típico para aquel entonces, en el año 80, la llanta 15 iban bastante bien. Cosa que, por ejemplo, siempre he dicho que los Kadett, no sé por qué, un coche con 150 caballos, o 156 para ser exacto, le metieran 14 de llanta, un coche tan nervioso y tan, bueno, ¿qué vamos a decir? Ideas locas de algunos ingenieros. Tenemos 15 de llanta y aquí tenemos, por lo que decimos, 16. ¿Qué más comentar? En los discos ganaba un poquito más aquí el M3. Y esto que este pesa 1230 kilos, y en diferentes informaciones el M3 está entre 1200 y 1150, pero sobre todo eso está entre 1200. 283 delante, 279 también delante, ventilados atrás sólidos, que son 278 de detrás, y aquí, si no mal no recuerdo, por la información, 280. Por lo demás, comentar, bueno, está un poquito más bajado aquí, vemos aquí 2 dedos, aquí ya pues me entran casi 3, con lo cual está un poquito más agachado. También lo que comentaba, este vehículo no he tocado nada. Este está, pues se ve bastante de serie y todo. Ya recordad de eso, chicos, que si queréis vuestros sueños, Classic Car Garage, pues hacer lo que, bueno, desear que tengáis vuestro mejor coche. Además que presentar vehículos así, pues pocas veces se encuentran garajes tan honestos, y sobre todo, pues con la garantía de que te vas a comprarte el mejor sueño húmedo de tu vida. ¿Qué decir? Bueno, el kit que presentaba pues estaba bastante bien, pero esta pequeña bufada de aleta, el paragolpes y todo, pues ya denotaba que era la versión más top del modelo. En las pruebas dinámicas, pues bueno, yo os comentaré qué tal va. Yo con este, la verdad, que es un pelín ceporrón hasta llegar a las 3500, 4000, y este que pesaba un poquito menos, y la reacción de caja de cambios, que por cierto son los dos J-Track, según comentaban, que era, lógicamente, la configuración de caja de cambios del M3 era un pelín más corta que esta, con lo cual daba un poquito más de reprise. De hecho, el 0 a 100 este te lo hace en 8,1 y este en 7,6. También lo que decíamos, que el peso ayuda, y la configuración de la caja de cambios pues también. Vamos a la parte de atrás, que es la parte que más me gustan de estos modelos, son los culos. Vamos a mirar los buenos culos, vamos. Si nos vamos a la parte de atrás, vemos el M3 con un toque mucho más agresivo, con esas dobles salidas de tubo de escape,
que denota que este vehículo pues estaba pensado precisamente pues tanto para los rallies como para los DTM, al igual que también lo que es el 190, pero lo que me fastidia a mí de Mercedes es que no tuviera las narices de sacar esas dos escopetas que tiene, por ejemplo, este precioso M3. Lógicamente Mercedes se mantenía bastante las líneas más clásicas, también deportivas, pero en este caso BMW sacaba la parte agresiva necesaria de tenerlo, cosa que en lo que es en el Mercedes costaba un poquito más de que la gente aceptara pues tener una joya como por ejemplo el 190. Lógicamente comparar mi 190 con este M3 pues no se puede comparar, señoras y señores. ¿Por qué? Porque hablamos de que ya por peso, por todo, pues se lo gana de calle el M3. Pero realmente ver este tipo de vehículos con este color que es característico de este modelo, pues es muy raro de ver. Recordad, chicos, que Garage Classic Cars, pues tenéis aquí las joyas que muchos de pequeños hemos soñado y verlos ahora mismo en el día de hoy, pues es muy complicado. Vamos a partes de interior del modelo y luego motor. Bueno, cuando nos sentamos en el 190 es una conducción con un volante grande, es un poquito torpe a la hora de conducir el vehículo por curvas. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, que mido 1,90, pues las piernas que son 1,10 m, pues cuando hacemos curvas me toca. Lógicamente BMW pesa un poquito más y el radio, lo que es el diámetro del radio del volante, es mucho más pequeño. Por lo demás, pues un vehículo que para mí personalmente me gusta, es atemporal, es un vehículo en el cual pues te marca la temperatura del aceite, que es muy importante. Estos modelos a partir de 80, 90 de temperatura es cuando mejor funciona. Tenemos la gran información visual y qué decir, pues que es un vehículo que hay que ir con mucho cuidado, sobre todo por los plásticos. También Mercedes para aquel entonces apostó por intentar coger cosas algo más baratas, abaratar un poquito los costes. Los asientos, los Recaro, pues van bastante bien. Son asientos que, bueno, lo que son costillas va bien. Lo que pasa que al ser piel resbala. ¿Qué sucede? Pues esto provoca que para hacer curvas es más complicado. Lo bueno también, la caja Jetra, que empezamos la primera marcha atrás, como si fuera una segunda, mejor dicho, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Qué comentaros? Que es un vehículo para hacer carretera. ¿Para curvas también? Por supuesto que también para curvas, pero literalmente es más de carreteras alemanas, ponerte lo que daba, que esto daba 235 km por hora y saber que iba con un coche seguro para la época. ¿Había modelos que habían también con airbag? Por supuesto, habían también con airbag. Este caso no, este caso de 88. Mantenemos la radio original. Y bueno, pues un vehículo que sin más estaba pensado para esas personas de entre 35 y 40 años hasta más de 50. Y en el caso que ahora vamos a ver ahora mismo de este BMW M3 E30 es totalmente distinto. La información bastante plana, cuesta un poquito más de llegar a la información, pero tenemos los pilares A pues bastante cortitos, tenemos una buena visión. Y que hay que también tener en cuenta, sobre todo la presión del aceite. Eran coches muy delicados del aceite, así que si le metes como por ejemplo yo un 1030 de Ravenol, pues vas a tener un coche para muchos años. Bueno, pues ya estamos en el M3 E30 Evo 1, que son 200 caballos, lo que pasa que habían diferentes versiones, entre 215 y 220 y demás. Este que tenemos aquí son 500 unidades, pero dirás, David, ¿hay chapa? No, no hay chapita. No hay chapita, esta hicieron de las primeras para poder pues presentar el coche para competir. Nada más tiene 122.000 kilómetros y ya tiene propietario, o sea, es una maravilla. Sobre todo el asiento, recoge mucho mejor que el Mercedes y eso también es de piel. Son más pequeños, el Mercedes un poquito más anchado de lo que son las orejeras. Asientos calefactables, chicos, aquí son para poder guardar luego lo que son los casetes, que luego haré una grabación bien hecha para que lo veáis. Pero ya el puesto de conducción, el volante es mucho más pequeño, 3 radios en vez de 4, ya es un vehículo un poquito con más cara y ojo. Y lo que os decía, la importancia de tener esto más enfocado hacia la persona. En cambio el Mercedes es mucho más recto, con lo cual nos obliga a desplazarnos un poquito más con el brazo. Así que lo dicho, vámonos a hablar un poco sobre lo que son los motores y nos vamos a la Escort Cosworth y al Delta. Bueno, lo curioso de este tipo de motores es lo que decíamos, nos hemos juntado pues dos 2316 válvulas, tanto un lado como otro. Lógicamente, es algo más perezoso lo que comentábamos, el sistema que lleva aquí de la calle Electronic, o lo tienes bien calibrado o tienes un problema bastante importante. Una cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo, del Mercedes, y esa toma que tiene aquí tipo
trompeta, lo que hace es que cuando entra el tubo, el aire mucho más, con un ruido más característico, porque es lo que decimos, a veces cuando cambiamos los tubos puede ser que cambie incluso hasta el ruido de los motores. A tener en cuenta, importante también de estos modelos, las bobinas, una cosa que cargan también bastante importante. Esos son cosas que no les gusta la temperatura de aire caliente. ¿Qué cosas más he tenido que mejorar? Pues bueno, las bujías, por favor, que sean las suyas, no pongáis cualquier cosita que dices, bueno, ya pongo estas, no, las suyas, sí o sí. ¿Qué más comentar? Pues bueno, esto se lo tuve que sacar porque ya se estaba pues cayendo, y esto cuando vas a altas temperaturas pues puedes tener un problema de temperatura bastante importante, es que se prenda fuego el coche. Por lo demás, nos vamos a irnos a la parte del BMW. Es un vehículo que por lo demás consumos pues está en torno a los 10 litros. Era un vehículo que estaba pues predestinado para esa gente que tuviera capacidad para gastarse 6,5 millones de pesetas. Y nada, el ABS era una masa más también del modelo, con lo cual no nos damos cuenta, y antiguamente cada añadido tenía un precio, y era el por qué de ese añadido, pues porque había diferencias con otros vehículos. Entonces el que invertía más pues tenía un coche con más cara y ojos. Otra cosa, aquí tenemos también para regulación del octanaje de la gasolina. Si era un poquito más pobre, girabas esta ruedecita y hacía que no tenías tantos problemas a la hora de las mezclas de la gasolina. Vámonos a lo que es el BMW, que al menos en potencia y en par se lo merinda este, pero vamos, de calle. Acompáñame. Estoy ante que para mí es de lo mejor que pudo sacar la saga M de los M3. Estamos ante el Evo 1. Y os dejaré una imagen justo aquí para que veáis por qué es el Evo 1. Y es que BMW, para diferenciar de otros modelos, o en este caso el 2300, añadió una E en el cuarto cilindro, que gracias a Garage Classic Cars me han dado el privilegio pues de poderos mostrar. Estos modelos, al igual que diferentes modelos también de los M, siempre han sufrido, pues como todos, los coches tienen sus más y sus menos. Los casquillos, los tensores son detalles que lógicamente hay que revisarlos, y más cuando son piezas de alto rendimiento. Ya llevaba ya un sistema de inyección electrónica de Bosch, que es de lo mejor que había para aquel entonces, y lo sigue siendo. Son modelos que hacen un 0 a 100 por debajo de 8 segundos. Esto, señores, era una maravilla. Esto era una locura para aquel entonces. Y es aquello que dices, ¿qué ha pasado con los motores de hoy en día? Que seguro que con un Golf R puedes hacer mejores tiempos que esto, pero os lo digo yo, que las sensaciones que te entregó un M3 no te lo puede entregar ningún vehículo a día de hoy. Lo dicho, vámonos a probar estas dos grandes marcas como Ford y Lancia, que han sido también rivales en el mundo de los rallies. Y empezamos el siguiente segmento de los años 90. Dejamos los 80 y nos vamos a los 90. Si no estás suscrito, suscríbete, que es totalmente gratuito. Bienvenidos a la década de los 90. Mejores música, mejores fiestas, mejores coches, mejor comida y menos problemas en España. Ya empezamos a ver cosas interesantes. Lancia Delta, el Ford Escort RS, en este caso el RS Cosworth, que por cierto, dato curioso, este modelo está basado encima de lo que es la base, es del Ford Sierra Cosworth. Y recordad que el Ford Sierra Cosworth para 87 ya dejó de fabricarse 80 y largos. Bueno, no miento, 90, me estoy pateando bastante. Pero para que veáis cómo se hacía antiguamente la década 80, que para el mismo chasis del Ford Sierra montaran sobre este modelo. Es curioso, también lo comentamos, un T25, un Evo 1, 227 caballos, 210 rivales, no ganó nada y ganó muchas cosas. Perdón por ser así, claro, diréis, ¿cómo puede ser tan criminal contra Ford? Bueno, era lo que había para la época de los rallies. Lancia, al menos con este, que era el grupo A, porque recordemos que estaba el S4 de grupo B. Si juntamos todos los títulos de Lancia, fueron 15 títulos. En este caso fueron 6 por parte de lo que era constructor, en este caso Lancia, más 4 que eran de los pilotos. 10 títulos, nada mal. Ford pues estuvo ahí, también estuvo Carlos Sainz, el mítico Carlos Sainz, y otros pilotos que ya dejaré luego a la caja de descripción, porque saberlo todo en esta vida es casi imposible. Ya empezábamos a ver coches ya musculados, con ganas, que cuando veías estos dos cochecitos por el retrovisor de tu coche te apartabas porque los tenías así, acojonado. Vehículos delicados, era un vehículo que también, fijaros cómo es la época que comentábamos al principio del vídeo de este gran largometraje, y es que estos vehículos luego se vendían muy mal. En la época de los 2000 nadie los quería, y es que siempre había etiquetaje como por ejemplo el BMW Kinky, el Mercedes como si fuera, con perdón por la etnia gitana, pero de los gitanos, el poligonero, y este era el... ¿Quién era este? Pues el que no quería tocar nadie, no había mecánicos buenos que supieran tocar bien estas máquinas. De hecho, había algunos propietarios que habían dicho que se había incendiado por problemas de lo que eran eléctricos. En este caso tenemos una unidad española por parte de aquí, de Garage Classic Cars,
que está, pues, parece sacado es que del concesionario. Y es que encontrarte una cosa así es muy complicado. Lo dicho, ya venimos con unas buenas yescas, un buen kit de preparación, sobre todo, mucho más ensanchado. Tenemos ya un palmo de ensanche por parte del Lancia Delta. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Pues aquí ya empezaban ya la diversificación de las llantas 16, 15, que luego nos vamos a centrar un poquito más para que lo veáis más de cerca todo. Así que, chicos, acompáñenme. Y ahora que estamos aquí en esta segunda parte de los años 90, ¿con cuál os quedáis? Ford Escort, Lancia Delta. Yo aquí estoy bastante complicado. Faltaría otro más, que sería el Sunny GTR, que lo tenéis en el canal, que fue el primer reportaje que hice en SMS Garage, y un 323 GTR. Así que nada, vámonos a mirar lo que eran todo el diseño de tanto uno como otro. Por cierto, qué radical le quedan los alerones, que es que eran locura lo que se hacían. Bueno, en una cosa que también en la década de los 90 lo comentaba antes, y es que en neumáticos este montaba 205, en este caso 50-15, que era lo normal de la época, y aquí vamos con un neumático un poquito más grande, 225, momentito, 45-16. ¿Apoyaba mejor por llanta? No os lo puedo decir porque no he hecho la prueba dinámica. Sí que es verdad que había mucha gente que decía que esta llanta era la suya, y yo diría que sí. Los discos, tenía más discos, el Ford Escort, además que están perforados y rajados, con lo cual, o rayados en este caso, con lo cual presenta una mejor frenada. Y estos son totalmente ventilados sin nada, simplemente pues discos normales y corrientes. Son 278 delante, 277 detrás, y aquí son 288 delante y 255 detrás. Atrás son sólidos y adelante son ventilados. También en este caso es lo que decíamos, perforados y demás. ¿Qué más? De esta versión había el T35, que era un turbo un poquito más grande, y el T25 daba mejores sensaciones. Luego lo comentaremos a ver cuando hagamos la prueba dinámica, si no es para hoy, para otro día. Pero sin más, lo que decíamos, como un coche, en este caso los dos son tracción a las 4 y los dos son 2016 válvulas, eran tan iguales y a la vez tan diferentes en comportamiento. Vamos a la parte de atrás, va. Nos vamos a la parte de atrás y tenemos este precioso Ford Escort RS, y luego tenemos el Integrale. Son dos vehículos en los cuales donde denotaba bastante alerón por parte de este Ford Escort. En principio tenía que haber sido de 3 láminas en vez de 2. Había una, 2 y la tercera, pero por tema costes prefirieron hacerlo solamente de 2. Realmente le queda mucho más bonito así. Y en el Lancia Integrale pues tenemos este alerón que incluso se puede poner regular lo que es en grados. ¿Qué deciros? Pues que era una época donde si os fijáis lo que son las líneas del paragolpe, ya empezaba a tener un poquito más de volumen. Eran cosas que ya tenían pues la sintonía de rally sacados por y para la calle. Nos vamos a irnos a la parte de adentro y nos vamos a ir luego a hacer ruta con ellos. Bueno, estamos montados ya en lo que es en este caso el Ford Escort, es el MK5. Vemos una estructura pues bastante de la época de los 90, todo era plástico, tenemos la información de los presiones del turbo, lo que es el voltaje. Y era un coche que tenías que ir con mucho cuidado, sobre todo por el tema de lo que es el aceite, más era un coche muy delicado. ¿Qué más comentaros? Detalle que también sigue fallando lo que era Ford para aquel entonces, y es que aún sabemos pues cuánta gasolina nos queda para poder disfrutar de estos 227 caballos. Los asientos recaros recogen bastante bien, la tela es una maravilla, es un coche que solamente tiene 74.000 kilómetros. Por lo demás, al tacto, pues bueno, vemos un coche con el embrague bastante duro, pero bueno, era de lo que era por cómo era aquel entonces. Por lo demás, tenemos los espejos que eran eléctricos, que tenemos aquí el pequeño joystick, y no tenías mucho más para Farnalia como los coches de hoy en día, que todos son pantallas. Aquí tienes un volante de 3 radios, muy bonito, por cierto, con airbag. Y ya está, era un coche que estaba pensado y diseñado por y para disfrutar del tramo de curvas. Si os interesa este tipo de vídeos, va a ser un vídeo bastante raro porque va a ser ir solamente a lo que interesa, que son especificaciones del mundo de lo que son en este caso el coche. Si quieres que sea un reportaje íntegro y bueno, darle mucho apoyo a este vídeo porque voy a hacer la prueba de estos 3 en otro capítulo. Así que chicos, en el Duelo de Titanes os necesito a vosotros para esta gran lucha de deportivos, y en este caso nacionales. ¿Qué más decir? Pues simplemente que tenemos una muy buena visión, es un coche que hay que ir con mucho cuidado, calentar la gasolina antes de darle caña, y nos vamos a la bestia que ganó tantos títulos en el mundo de los rallies.
Me acuerdo perfectamente cuando me monté en el Lancia Delta 1.6 de 140 caballos. No variaba bastante más cosas, salvo lo que es el asiento. En este caso son mucho más envolventes, tenemos ya pues mucha más información. Lo que me flipaba de estos modelos era el contrarrevoluciones, que luego era una pasada, y es que iba al revés. ¿Qué más tenemos? Pues toda la información, que era un coche que ya te hacía el check control de todo, lo que eran las puertas, si dejabas alguna cosa abierta, los cinturones. Quieras o no, es un modelo que mucha gente ha tenido mucho miedo a tocarlo por lo que pudiera pasar. Un coche es delicado, sobre todo la Bella Italia, ¿no? Que se decía, son modelos que eran delicados, sobre todo por tema de las temperaturas. Había gente que incluso ponía, de aquí enfrente, ponía toallas para que no hubiera tanta calor sobre lo que era el salpicadero de este. Por lo demás, ha modificado un poquito lo que es la radio, es un poquito retro, pero con su radio CD. Y era un coche que la seguridad que te daba era la que tenías en el volante 3 radios y un pedal de los pedales que están un poquito desplazados un poquito a la derecha para hacer perfectamente el punta talón. Eran coches que me encantaba porque no había esa seguridad que te pueden dar los coches. Son coches que te puedes matar en cualquier curva siempre y cuando tuvieran manos. Si tuvieran manos podía ser un muy buen piloto. Lo dicho, dejamos aquí ya lo que es el reportaje del día de hoy. Nos vamos a disfrutar de un buen tramo por curvas haciendo lo que nos gusta, disfrutar del buen sonido del tubo de escape, con buen ambiente, con buenos amigos. Y si os interesa este tipo de vídeos, vamos a hacer la segunda parte, pero todo depende de vosotros, chicos. Nos vemos yendo hacia el Montseny. Hasta luego, familia.